Bien, continuando entonces con la parte de la investigación o con la plantilla, ya estamos finalizando para esta parte de la monografía. Vamos a aplicar o vamos a explicar, mejor dicho, esta plantillita para la presentación del trabajo final. Bien, entonces esta simplemente viene a ser la carátula de la Escuela Militar de Ingeniería, de la EMI, donde vamos a tener que adicionar nuestro título de la investigación. Ya este va a ser va a ser nuestro título de la investigación. Acá va a ser el nombre del diplomante. No tiene que tener los grados académicos obtenidos, simplemente el nombre, la paz y el año con el que están cursando. En este caso va a ser del año 2020. Entonces acá simplemente vienen a hacer formalismos. Ya se les va a proporcionar una plantillita donde van a tener que modificar nada más el contenido de cada uno de estos puntos y los van a tener que ir trabajando respectivamente. Esto simplemente viene a ser la continuación del título, como lo pueden observar. Acá viene a ser la modalidad del diplomado en educación con el que están trabajando, que es el trabajo de monografías del diplomado y la versión que corresponda. Todo esto les van a dar mayor referencia o mayor hincapié en los de la unidad académica. En este caso viene a ser la parte del tutor, quien ha usado el papel de tutor. En este caso es mi persona que ha tutoriado esta monografía. Entonces acá viene a ser el año y acá simplemente son formalismos donde siempre que terminamos un trabajo de investigación en una casa superior de estudios tenemos que autorizar la reproducción o la producción y la divulgación del trabajo parcial o total para que sea parte de un conocimiento. Y entonces esto simplemente vienen a ser algunos formalismos que los tienen que ir adecuando según las fechas, según la cantidad de la cantidad de hojas que tenga el documento y otros valorcitos, ya que según corresponda. Ahora, esta parte de la dedicatoria es opcional, lo pueden dedicar a las personas que ustedes quieran, no hay ningún énfasis. La parte de los agradecimientos de la misma forma es optativo, si es que quieren lo agradecen, si es que no lo dejan en blanco, no hay ningún inconveniente. Y acá viene a ser la parte de los índices de contenido. ¿De acuerdo? Entonces acá viene a ser la parte del capítulo 1, la parte de las generalidades y todo lo que viene a ser la parte del capítulo 1. El capítulo 1 va a tener la característica o va a tener este formato en sí. Van a ser las generalidades, el planteamiento del problema, la identificación del problema, la formulación del problema, los objetivos, que es el objetivo general y el específico, y la justificación respectiva. Ya en esta parte de la justificación, en una hoja, tienen que escribir la parte de la justificación social, la justificación económica y la justificación científica. Obviamente que todas esas justificaciones las tienen que ir relacionando y las tienen que ir redactando, cosa que muestre cada una de las justificaciones, pero tiene que ser en uno solo, va a ser solamente una justificación, pero tiene que ser una hoja. Ya lo vamos a ir viendo más adelante, la parte de se me está escapando la parte de cómo se lo tiene que redactar. Bien, entonces esto viene a ser la parte de los alcances. Recuerden que simplemente es en qué fecha lo estamos realizando y en bajo qué circunstancias se va a aplicar la monografía en cuestión. Bien, viene a ser la parte del capítulo 2, donde viene a ser la parte metodológica, que viene a ser lo que hemos visto en este momento, que va a ser descriptivo, correlacional, explorativo, aplicativo, entre otras metodologías, el tipo de investigación que vamos a irlo viendo, los métodos de investigación, las técnicas y los instrumentos que hemos aplicado. Bien, entonces viene a ser esta la primera parte. Esta primera parte es bien importante. Con esto, a partir de acá lo vamos a ir enlazando, a partir de acá lo vamos a ir vinculando todo el conocimiento posterior. Bien, ahora viene la parte del capítulo 3. Este capítulo 3, como les dije un momento atrás, simplemente viene a ser el marco teórico, ¿de acuerdo? El marco teórico donde lo vamos a ir desglosando la parte de los objetivos, lo vamos a ir desglosando cada uno de los puntos de los objetivos específicos. Ya entonces acá simplemente lo estamos relacionando por la cantidad de objetivos específicos que tenemos. Por ejemplo, acá tengo 3 objetivos específicos, aquí en la parte derecha es el mismo trabajo, solamente que estoy haciendo una correlación, por así decirlo, para hacer una comparación de qué es lo que le está pasando a este trabajo con respecto a este índice.
Miren, tengo tres objetivos, acá tenemos tres unidades temáticas. No se preocupen, los vamos a ir viendo a más detalles, les vamos a ir desglosando todo esto para que quede mucho más clara la idea de cómo funciona la parte de la monografía. La parte del capítulo 4 van a ser las conclusiones y recomendaciones, recordando que las conclusiones hacen referencia a los objetivos específicos y la pregunta planteada, a los objetivos específicos y el general, a la pregunta planteada, y las recomendaciones faltaría simplemente la, el comentario o la sugerencia de algún tema de investigación o darnos, o de acuerdo a lo que hemos investigado, nosotros dar un hincapié o dar una temática de qué es lo que se debería realizar. Bien, entonces esto vienen a ser las conclusiones y recomendaciones. Las referencias bibliográficas simplemente vienen a ser la parte de la bibliografía, los anexos si es que corresponden, en este caso no existe, y los glosarios de términos. ¿Ya? Entonces esto simplemente viene a ser los índices de las tablas, donde vamos a identificar cada una de las tablas, en qué página se encuentra. Esto ya lo pueden optimizar automáticamente con el Word, ya se les dejo un material para que lo vean y directamente lo empiecen a trabajar. En el resumen, como dice su nombre, simplemente es indicar punto por punto o en este caso simplemente en un párrafo, bueno, no en un párrafo, en una hoja, se explicó de qué trata el trabajo. ¿De acuerdo? Miren, este proyecto monográfico nace cuando reconocemos que nos estábamos preparando para una disrupción a semejante escala, la educación superior no es una excepción, simplemente es como dar no es una introducción, simplemente es dar es simple, bueno, se me están cruzando las palabras. El resumen simplemente es un abstracto, un resumen de todo el trabajo. Es contarles como si ustedes hubieran visto una película y simplemente van y al compañero le cuentan las partes más importantes de la película. Ya eso es lo que se está tratando de hacer en este resumen. Bien, acá simplemente las palabras claves son para que se busquen o los términos más precisos con los que se ha trabajado en la monografía. Y entonces acá simplemente viene a ser eso. La introducción, eso es importante en el sentido de que nos va a explicar o nos va a dar nos va a explicar, nos va a dar una breve introducción, valga la redundancia, de cada uno de los capítulos o de cada uno de los temas que hemos abordado. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de la introducción. Por eso también se les dice que la introducción y el resumen siempre se lo hace al final. ¿Por qué? Porque el resumen simplemente es de una vez que hemos terminado de ver la película, vamos y contamos los puntos más importantes. Y la introducción simplemente viene a ser detallar cada uno de los capítulos o detallar en un párrafo cada uno de los puntos que hemos tratado en el trabajo de investigación. Bien, como acá lo van a poder observar, se está redactando en cada párrafo cada uno de los temas o cada uno de los puntos abordados en nuestro trabajo. La introducción, por si acaso, siempre tiende a cambiar. ¿De acuerdo? Por más que el trabajo esté finalizado, siempre va a cambiar porque va a existir una nueva perspectiva o va a haber una nueva sugerencia de cómo se tendría que modificar el contenido. Ya entonces esto simplemente viene a ser la parte introductoria. Otra cosa que es importante, toda esta primera parte está con números romanos, ¿de acuerdo? Con números romanos en minúscula. Como lo están observando, todo viene en la parte numerada. No se preocupen, se les va a pasar la plantilla para que todo esté y solamente tengan que modificar o adecuar según sus necesidades. Bien, las generalidades. La parte del planteamiento del problema. Vamos a hacer la identificación del problema. En esta identificación del problema, simplemente tenemos que explicar en una hoja o en la cantidad de hojas que sean necesarias por qué del tema. ¿De acuerdo? Acá simplemente tenemos que darnos cuenta o tenemos que especificar por qué ha sucedido, de dónde ha nacido la idea, cómo ha nacido la idea, por qué están haciendo esa idea, de cómo se ha generado esa idea. Esto viene a ser la identificación del problema. Ya va a depender mucho de la habilidad de la persona que esté redactando para hacerlo en una página o, como en este caso, en 2 páginas. También es importante recalcar que cuando uno hace la parte de la identificación del problema, no necesariamente tiene que estar todo redactado
cosecha propia, en el sentido de que tienen que ser las vertientes o tienen que ser nuestras palabras con las que las estemos expresando. También podemos citar textos. Obviamente que al citar estos textos tenemos que aplicar las normas APA. Ya para que no incumplamos o no cometamos la parte del plagio. Ya entonces, como les dije un momento atrás, tiene que ser en una página toda esta parte de la identificación del problema, como se está formando acá, tiene que ser mínimamente una página entera. Ya entonces una página y media, una página. Entonces ya lo van a redactar. Una vez hecho eso, una vez dado la introducción del porqué del tema, lo único que nosotros tenemos que hacer es formular la pregunta de investigación o formular el hilo conductor que nos va a guiar en la parte de la investigación. Reitero, es bien importante la parte de la formulación. ¿En qué sentido la formulación del problema? Esta formulación del problema es la que nos va a dar hincapié o nos va a decir hasta dónde va a llegar nuestra investigación. Y reitero, por ser una monografía puede ser respondida con un sí o con un no. Ya puede ser respondida con un sí o con un no, porque recuerden que la monografía es un peldaño menos que la tesis. Pero ya para tesis nunca puede ser respondida con un sí o con un no. ¿Por qué? Porque si respondemos con un sí o con un no, automáticamente finaliza la investigación. ¿Ya? Como podemos observar en este caso, ¿cuál es la propuesta metodológica en tiempos de COVID que ayudará a disminuir las brechas digitales en las TIC, TAC, TEP, en la educación superior en Bolivia? Si se percatan, no puede ser respondida esta pregunta de investigación, no puede ser respondida con una respuesta de sí o sí no. Ya eso es algo importante. Lo segundo que quiero que tengan en cuenta, cuando nosotros redactamos la pregunta de investigación, automáticamente es el título de nuestra investigación. Obviamente que lo tenemos que remoldear, lo tenemos que volver a enlazar, lo tenemos que conectarlo de una forma correcta. Miren, en este caso, acá viene a ser el título, propuesta metodológica en tiempos de COVID que ayudarán, ya miren, hasta propuestas en COVID, hasta acá. Todo acá lo voy a resaltar mejor. Miren, propuesta metodológica en COVID viene a ser esta primera parte. Esto es lo que estoy resaltando. Bien, ahora, que ayudarán a disminuir las brechas digitales. Entonces, en vez de disminuir, lo cambié el término por reducir, que también es válido. Miren, para reducir brechas digitales en las TIC, TAPs, en la educación superior de Bolivia. Miren, para reducir, acá simplemente le vamos a colocar. Esto lo vamos a trabajar. Y acá simplemente estamos viendo la parte de disminuir las brechas digitales. Las brechas digitales en educación superior en Bolivia. Por eso, muchas veces, o bueno, no muchas veces, siempre, el título nace después de la pregunta de investigación. Una vez que hemos redactado bien la pregunta de investigación, recién nace el título. ¿De acuerdo? No puede ser al revés, no puede ser primero el título y luego la pregunta, no. Primero tenemos que redactar bien el título de la investigación, o mejor dicho, me está viniendo un lapsus bilingüe. Tenemos que redactar bien primeramente la pregunta de la investigación para luego redactar el título de la investigación. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente que acá lo vamos a cambiar con algunos conectores para que exista relación con lo que estoy realizando. ¿Ya? Pero miren, en un 90%, por así decirlo, esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, lo vamos a ir, por eso lo puse en la parte derecha para ir aclarando y mostrando algunos puntos importantes. ¿Dónde estamos? Acá bienestar. Bien, esto que ha pasado con esto lo voy a borrar, ya sí. Bien, entonces, la pregunta de investigación siempre he respondido con hipótesis. Ya en este caso vamos a hacer fungir que con este objetivo general lo vamos a responder a la pregunta de investigación. Pero por lo general siempre la pregunta de investigación en una tesis es respondida por hipótesis. La hipótesis es la que va a dar respuesta a nuestra pregunta de investigación. Bien, recuerden que los objetivos
específicos y generales siempre tienen que tener un verbo en infinitivo. Miren, elaborar siempre tiene que terminar en ar o en un verbo infinitivo. Entonces acá me está dando elaborar una propuesta metodológica en tiempos de COVID para disminuir las brechas digitales, tic-tac-tep en educación superior en Bolivia. Muy bien, acá ya está la parte de la redacción. Lo segundo que tenemos que observar vienen a ser los objetivos específicos. Bien, permítanme un momentito hacerlo, ya está bien acá. Los objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos tienen la tarea de aclarar los puntos que no han sido tocados en el objetivo general. Como su nombre lo indica, objetivo general es algo pues genérico. Y el objetivo específico va a puntualizar lo que no se dijo en el objetivo general. Bien, entonces acá me dice establecer las formas a través de las cuales se manifiestan las brechas digitales. Estamos colaborando en la parte del objetivo general. Identificar los convenios empresariales vigentes en Bolivia, ya estamos educación superior en Bolivia, lo estamos enlazando acá directamente, y plantear una base de propuesta metodológica que permita reducir las brechas digitales. Ya acá ya estaríamos ayudando a dar la respuesta a nuestra pregunta de investigación. Bien, entonces acá simplemente lo vamos redactando estos objetivos para dar soporte o coherencia a esta pregunta de investigación. Bien, en la justificación, como pueden observar, tiene que estar en una página. Si es que los extienden un poco más, no hay ningún inconveniente, pero lo recomendable es siempre que sea una página. Ya tampoco se queden cortos solamente generándome dos párrafos. No, tienen que generarme una página por lo menos. ¿Ya? Y en esta parte de la justificación simplemente lo tienen que enlazar las tres justificaciones que se les mencionó anteriormente: la justificación social, la justificación económica y la justificación científica. Ya obviamente no basta con sus subtítulos, en cada párrafo pueden ir mencionando cada una de esas justificaciones. Algo que es bien importante, verificar que todo tenga coherencia, es decir, que estemos redactando en tercera persona, que al redactar una tercera persona también estemos dando o estemos silvanando todo nuestro trabajito. De acuerdo, o sea, que todo tenga relación, o sea, que me esté hablando de la parte económica y luego directamente se pase a la parte social, donde me va a dar me va a continuar dando o me va a continuar exponiendo la parte económica. Y a partir de ahí ya lo podemos hilvanar. Esto simplemente es la parte de la redacción. Como lo dijimos, el alcance simplemente va a ser en qué circunstancias se va a aplicar nuestra investigación. ¿De acuerdo? Entonces acá me dice que se trata de un estudio descriptivo, ya lo está delimitando, que no va a abundar mucha teoría. Acá mejor lo voy a redactar o lo voy a mostrar los puntos más importantes donde lo estamos. Acá lo voy a anotar, los puntos donde lo estamos delimitando. Acá miren, es un estudio descriptivo que no abunda teoría, análisis y reflexiones, sino que entiende ofrecer una perspectiva general y ordenada de cómo se pueda servir como base a los estudios posteriores. Miren, entonces acá ya me está dando, intenta ofrecer una perspectiva general y ordenada. Entonces automáticamente nosotros lo que estamos haciendo es delimitar. Ya lo estamos empezando a delimitar, ya lo estamos empezando a asignar en cada una de las posiciones. Bien, acá miren, se destacan las repercusiones inmediatas de la pandemia en la enseñanza superior. Automáticamente ya lo estamos mencionando qué es lo que le vamos a dar, hacia dónde estamos apuntando. De acuerdo, esto viene a ser simplemente los alcances. Y como todos los alcances, simplemente tenemos que ir puntualizando o delimitando lo que vamos a realizar. Ya esto simplemente lo vamos a ir puliendo a medida que vayamos redactando. Bien, ahora viene a ser la parte metodológica, lo que se dijo un momento atrás. Tipo de investigación, en este caso tenemos que identificar o tenemos que relacionarlos con qué tipo vamos a hacer. Puede ser descriptivo, puede ser correlacional, puede ser explicativo, puede ser aplicativo, entre otros. En este caso se vio por pertinente hacerlo de tipo descriptivo. ¿Por qué? Porque vamos a describir cómo se están comportando los datos. Es más, no los vamos a correlacionar. Ya la gran mayoría de estas monografías que van a presentar van a ser descriptivas porque, primero, que una monografía simplemente es un constructo o es un armastro
de alguna alternativa a lo que estamos planteando, ¿ya? Y segundo, por la parte del tiempo, más que todo nos vamos a inclinar a la parte descriptiva. Obviamente están en todo su derecho de querer llevarlo a correlacional, aplicativo, no hay ningún inconveniente. Y eso lo vamos a ir delimitando también dependiendo del tipo de investigación que estamos ofreciendo. Ya eso es bien importante. También valga la recomendación, cuando uno investiga o cuando uno hace una tesis, esto es el que le va a decir cómo se van a comportar nuestras variables, cómo se va a empezar a realizar la parte investigativa. Si nosotros no tenemos claro el tipo de investigación que vamos a realizar, olvídense, la tesis va a ir sufriendo diferentes cambios. Es bien importante identificar el tipo de la investigación. Ahora, los métodos de la investigación se van a realizar, solamente es explicar qué es lo que estamos aplicando para dar soporte o obtener esta información. En este caso, se está haciendo un análisis documental. Ya es el método de investigación que vamos a trabajar. Entonces acá simplemente se está dando una explicación de qué trata el análisis documental. Como estamos trabajando con una monografía, todos sin excepción, o la gran mayoría, se va a inclinar por el análisis documental. ¿Por qué? Porque esto es una monografía documental. Entonces necesitamos recabar información o necesitamos agarrar y dar soporte a nuestra parte investigativa. Ya ahora si es aplicativa, entonces ya van a tener que buscar otro tipo de investigación. Bien, las técnicas de la investigación, como se dijo, van a ser los puntos que vamos a realizar. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos obtenido o cómo vamos a obtener esa... ¿Cómo vamos a obtener toda esa información? La vamos a sistematizar. Entonces, acá me dice que se va a establecer los objetivos y el contexto, el objetivo y el contexto. Esta es la primera técnica que estamos aplicando. Vamos a categorizar los análisis, vamos a ver la finalidad y la validez y vamos a ver la parte de la información de los datos. Bien, entonces esto simplemente viene a ser la parte de las técnicas. Los instrumentos, solamente tenemos que mencionarlos, qué tipo de instrumentos estamos trabajando. En este caso se está trabajando con guía de análisis documental, cuadernos de apuntes, videos, textos de consulta y direcciones electrónicas. Solamente tenemos que mencionar con qué instrumento de investigación hemos realizado todas estas ponderaciones. Bien, hasta acá no creo que haya mucho conflicto, solamente es identificar con qué tipo de documento estoy trabajando y a partir de ahí empezar a dar soporte o empezar a dar una explicación de qué es lo que tengo que realizar. Bien, entonces acá viene a ser esta parte donde ya lo estamos observando. Ahora, ¿qué quiero que tengan en cuenta? Vamos a ver la parte de las unidades temáticas. En las unidades temáticas hemos mencionado o hemos hecho hincapié que simplemente vienen a ser el resumen, o no viene a ser el resumen, viene a ser la esquematización del objetivo general y de los objetivos específicos. ¿En qué sentido? Estas unidades temáticas son en los equivalentes o vienen a ser el equivalente, son los equivalentes o vienen a ser el equivalente del marco teórico. Y como les dije, el marco teórico es lo más importante. Sin un buen marco teórico, la tesis o el trabajo de investigación que estés realizando va a carecer de sustento. Y es bien importante la teoría. Entonces, ¿cómo voy a armar este marco teórico? ¿Cómo lo vamos a ir armando? ¿Cómo lo vamos a ir redactando? ¿De acuerdo? A ver, denme un momentito, por favor. Ya. Acá simplemente... Uy, ¿qué ha pasado acá? Acá estamos. Ya, entonces acá simplemente... mi computadora me está saboteando. Acá simplemente vamos a trabajar con los objetivos específicos. ¿Por qué no tanto con el general? Porque como el general simplemente es una perspectiva genérica de lo que vamos a realizar, los objetivos específicos me van a permitir dar respuesta. Es decir, estos tres objetivos que nos hemos planteado nos van a permitir dar respuesta a este objetivo general.
¿Ya? Eso es algo bien importante de contestar y entender. Recuerden que los objetivos específicos mínimo tienen que ser 3 y máximo tienen que ser 10. Ya no tenemos que tanto especificar, mínimo 3, máximo 10. Y acá simplemente viene a ser viene a ser simplemente dar respuesta a este objetivo general. Por eso, en las unidades temáticas no lo vamos a tomar en cuenta al objetivo general. ¿Por qué? Porque respondiendo esta y respondiendo este objetivo, ya vamos a dar respuesta a este objetivo general. Bien, entonces, ¿qué quiero que noten? Vamos a empezar a resaltar, en este caso lo voy a empezar a resaltar, los puntos que estamos tomando acá. Bien, entonces la primera unidad temática que vamos a trabajar viene a ser el primer objetivo específico. Lo voy a resaltar con algunos colores así para dar una noción de qué es lo que estamos realizando, ¿ya? Entonces este primero me dice establecer las formas a través de las cuales se manifiestan las brechas digitales en base a los fundamentos de las TIC-TAC-TEP en educación superior en Bolivia en tiempos de COVID. Entonces, acá en las unidades temáticas, vamos a dar respuesta a esto. ¿Cómo lo vamos a desglosar? A medida que vayamos leyendo nuestro objetivo específico, lo vamos a ir trabajando esta parte de las unidades temáticas. Miren, acá viene a ser la parte de los fundamentos de las TIC-TAC-TEP en las brechas digitales en la educación. Entonces acá vamos a buscar. Ya, miren. Fundamentos, acá vienen a ser las brechas digitales, educación. Perdón, yo mismo me estoy describiendo con mis palabras, o me estoy enredando con mis palabras. Miren, en este caso, los fundamentos de las TIC-TAC y las TEP vienen a ser acá. Los fundamentos de las TIC-TAC en las brechas digitales, en las brechas digitales en Bolivia en tiempos de COVID. Esto hace referencia a este título, de acuerdo a la unidad temática. Obviamente que para armar estas unidades temáticas las tengo que reorganizar de los objetivos. Ya los tengo que empezar a reorganizar de los objetivos para a partir de esa reorganización desglosarlo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ir desglosando. Entonces, lo primero que vamos a ver viene a ser las tecnologías y las TIC-TAC-TEP. Entonces acá simplemente lo vamos a resaltar con amarillo, la parte de las tecnologías TIC-TAC-TEP. Entonces acá vamos a hacer mención a las TIC-TAC-TEP. Estamos haciendo referencia a estas TIC. Ya entonces acá simplemente viene a ser la información que hemos encontrado o hemos obtenido para dar respuesta a esto, que es las tecnologías y las TIC-TAC-TEP. Ya entonces acá simplemente vamos a dar soporte, vamos a empezar a explicar, vamos a empezar a aplicar. Todo esto ya está aplicado o se están mencionando con la parte de las normas APA. Bien, entonces acá viene a ser todo el punto. Luego, la educación en Bolivia en tiempos de COVID. Entonces, bien, nuevamente voy a volver. Estoy trabajando con el amarillo que haciendo referencia que es el primer punto. Y entonces acá viene a ser la educación superior en Bolivia en tiempos de COVID. Entonces acá simplemente empiezo a buscar información correlacionada a lo que estamos planteando, ya que viene a ser educación superior en tiempos de COVID. Entonces acá lo empiezo a redactar. Esto es simplemente la recolección de la información que hemos obtenido. Ya le empezamos a trabajar cada uno de los puntos. Miren, ya lo empiezo a trabajar los puntos. Plan. Entonces acá ya lo empieza a trabajar. ¿Dónde estamos? Estoy ya. Hasta acá viene a ser. Y por último, estamos haciendo referencia a las brechas digitales. Digitales. Acá estás. Las brechas digitales. Entonces, miren, todo lo que hemos plasmado un momento atrás del objetivo específico 1, de este objetivo específico 1, lo hemos desglosado en nuestro documento, como lo están observando. Yo ya lo estoy desglosando como lo estamos observando. Simplemente lo hemos desglosado cada uno de estos puntos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3.
tengo 1, tengo 2, tengo 3. Si se dan cuenta, estas de organización, perdón, esta reorganización que se realizó en este momento, vamos a ver, esta reorganización o esta unidad temática que lo hicimos, a ver, espérenme un momentito, esa unidad temática 1 y la reorganización que les dije que las TIC-TAP y las brechas digitales en la educación superior, simplemente han sido para que exista una correlación, simplemente ha sido para que exista un argumento válido de todo lo que estamos planteando. Pero en sí es simplemente este primer objetivo específico. Ya, entonces eso automáticamente se está desglosando. De acá se está desglosando acá todo esto. Bien, entonces todo esto ya se está desglosando. ¿Dónde estamos? Lo vamos a ir desglosando. Ya, lo sigo desglosando. Bien, ahora, la segunda unidad temática. Ya nos vamos a enfocar en la segunda unidad temática. Lo voy a remarcar con rojo para hacer referencia a qué es esto. Y reitero, lo voy a remarcar también, digamos, con este naranja para mostrar qué es lo que estamos buscando acá. Entonces, políticas educativas y acuerdos internacionales en Bolivia. Ya, entonces miren, en este caso identificamos convenios empresariales vigentes las políticas. Entonces acá simplemente viene a ser políticas, obviamente que ya está relacionado con la educación, y acuerdos internacionales, convenios empresariales vigentes. ¿Y dónde está? Convenios empresariales vigentes, las políticas del uso. Ya, que esto lo voy a borrar acá. Entonces simplemente identificar convenios empresariales vigentes, las políticas de uso y ya. Con esto es más que suficiente. Miren, políticas educativas y acuerdos internacionales en Bolivia. Recuerden que esto lo voy a reorganizar. De acuerdo a lo que hemos planteado acá, simplemente lo vamos a ir redactando, lo vamos a ir dando sustento. Bien, entonces lo vamos a ir observando. Políticas educativas en Bolivia. Entonces acá lo vamos a resaltar. Políticas, ya, políticas de uso. Acá viene a ser la parte de Bolivia, ya que lo voy a remarcar simplemente para que tengan en cuenta. Entonces acá simplemente viene a ser la recopilación de información que hemos, o bueno, que la diplomante hizo de este punto. Bien, entonces esto viene a ser, a ver, permítanme un momentito. ¿Dónde está? Aquí están las políticas educativas. Ahora, Foro Mundial sobre la Educación Dakar, ¿de acuerdo? Esto simplemente del Foro Mundial hacemos referencia a este punto. ¿Dónde estamos? Acá está. Pues, internacionales, ¿no ven? Políticas educativas y acuerdos internacionales. Entonces, por eso ya estamos hablando de la parte del Dakar. Y Cumbre Milenio y Objetivos del Desarrollo Milenio, haciendo referencia a los convenios empresariales. ¿De acuerdo? Todo eso ya le estamos dando soporte, ya le estamos dando respuesta a nuestras preguntas en cuestión. ¿Ya? Entonces, miren, simplemente viene a ser la retroalimentación. O simplemente viene a ser la parte de... Simplemente viene a ser la parte de la vinculación de todo lo que hemos planteado un momento atrás, ¿ya? O del segundo objetivo específico. Algo que quiero que noten. En esta segunda unidad temática ya no hemos hablado de la TIC, ya no hemos hablado de la TAC, ya no hemos hablado de la TEP. ¿Eso por qué? Porque ya los hemos mencionado un momento atrás. Entonces, cuando la persona que vaya a revisar nuestra monografía o la persona que vaya a revisar nuestro marco teórico, nuestro marco aplicativo, o nuestra unidad temática, simplemente va a leer y se va a dar cuenta qué es lo que está realizando. Nosotros en este momento vamos a ser como los arquitectos y los diseñadores y los ingenieros que van a dar soporte a nuestra monografía. Ya, entonces esto simplemente viene a ser algunos puntos. Por eso les digo, cuando uno
revisa un proyecto o revisa una tesis o si una tesis, un proyecto de grado, lo más importante es el marco teórico. ¿Por qué? Porque con el marco teórico nos va a hacer entrar o nos va a hacer entender por qué las teorías que están aplicando, por qué las definiciones que están aplicando. Por eso es bien importante esa parte. Bien, continuando ya sin desviarme, muchas veces me gusta desviarme por otros caminos. Bueno, entonces acá vamos a trabajar. Con este verde vamos a trabajar que creo que va a quedar mucho mejor. Entonces, unidad temática 3, bases de la propuesta metodológica. Entonces acá me dice plantear una base de propuesta metodológica. Acá ya directamente se enfocó un poco más o se fue un poco más al grano, como quien dice, para dar soporte a este objetivo específico. Entonces, bases para fomentar la formación de los educadores en TIC. Acá ya lo estoy relacionando con este nuevo concepto. Miren, lo haremos con este celeste. Propuesta metodológica y acá ya viene a ser la parte de los TICs. Entonces acá estamos dando una pequeña introducción o estamos dando un pequeño bosquejo de qué es lo que trata. Y entonces acá simplemente ya viene a ser la parte de las competencias digitales de las TICs para los docentes. En este caso ya lo estamos vinculando con la educación superior. Bien, entonces acá simplemente se empieza a trabajar y propuesta de la formación de las TICs. Entonces acá simplemente estamos dando respuesta al planteamiento. Ya entonces, mire, ya lo estamos relacionando. ¿Qué quiero que noten? Lo que está marcadito, lo que lo estoy haciendo con lapicito, por así decirlo, lo que estoy rayando, simplemente son las unidades temáticas. Ya va a depender de nosotros y de la habilidad que tengamos y también el tutor con el que trabajemos para ir aumentando algunos puntos que hagan más relevante o den mayor riqueza a nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces, miren, una vez hecho eso, ya lo hemos terminado de redactar, nos vamos a ir a la parte de las conclusiones. Por si acaso, algo que quiero que tengan en cuenta. Como ya lo hemos plasmado todas estas, como ya le hemos plasmado todos estos objetivos, como ya le hemos plasmado todos estos objetivos, como ya los hemos plasmado todos estos objetivos en las unidades temáticas anteriormente mencionadas, en las unidades temáticas, unidades temáticas, entonces automáticamente, como ya hemos respondido a estas unidades temáticas, automáticamente nosotros lo que vamos a hacer es y pasarnos a la parte de las conclusiones y recomendaciones. ¿Por qué? Porque ya hemos dado soporte a todo esto. Bien, entonces miren, como se mencionó un momento atrás, las conclusiones tienen la finalidad de explicar o dar un pequeño, una síntesis explicando qué es lo que se ha logrado en cada uno de los objetivos. ¿Ya? Entonces, miren, la incorporación de las tecnologías de comunicación e información dentro del contexto de la educación superior intenta romper una cultura que predomina estos ambientes que se caracterizan por un corte personalista o individualista, ¿de acuerdo? De aquella docencia tradicional centrada en el docente. Si se dan cuenta, ya estamos mencionando los objetivos. Ya estamos dando respuesta acá al objetivo general, indicando que con esta incorporación estamos rompiendo los esquemas anteriormente mencionados. ¿Sí? Entonces acá ya viene a ser la parte de la disminución de las flechas digitales. Ya lo tienen que ir leyendo, ya lo tienen que ir identificando, pero más o menos es la idea de que cómo se tiene que dar respuesta a cada uno de los objetivos. Bien, algo también que es importante. Las conclusiones van en una hoja, las recomendaciones van en otra hoja. Ya, por favor, no podemos mezclar las ambas. Por más que nos quede espacio, no. Tenemos que separarlas. ¿De acuerdo? Es como si fuera papa y chuño, por así decirlo. Sabemos que los dos son papas, pero tiene que existir esa diferencia. Entonces los vamos a separar como estamos mencionando. La parte de las recomendaciones, como se dijo un momento atrás, simplemente vienen a ser
los puntos que han faltado a nuestro trabajo de investigación, simplemente vienen a ser los puntos que han faltado a nuestra tesis, o los puntos o la nueva perspectiva que tiene que tomar la nueva persona que vaya a realizar una monografía. Ya, entonces acá, como pueden observar, ya se está redactando las recomendaciones dando soporte a nuestros puntos anteriormente mencionados, lo que nos ha faltado. Las referencias bibliográficas simplemente vienen a ser la parte de la bibliografía, que también se les dejó un material en Word para que lo revisen cómo redactarlo sin mucho problema con las normas APA, y así ya se eviten de colerones y que estén escribiéndolos respectivamente. Y entonces todo esto es la bibliografía que se realizó para la finalización del trabajo. El glosario de términos simplemente vienen a ser las palabras claves o los puntos como un diccionario, ya que creemos que van a estar flojos, van a estar volando por ahí las ideas y necesitamos plasmarlos para que esté mucho más claro. Ya eso viene a ser la parte de las conclusiones. Y bien, con esto ya hemos terminado la parte de la monografía. Bueno, entonces, dicho todo esto, la única recomendación que se les va a dar es que vean el material que se les ha proporcionado anteriormente para la parte de los índices de contenidos, vean la parte de del material que se les va a proporcionar para la parte de las normas APAS y se den cuenta con ejemplos claros de cómo se tiene que realizar. Dicho todo esto, muchas gracias, espero sus consultas en el horario establecido. Gracias, hasta luego.